Sí, dale. Entonces, sí, igual les dejamos ahí la grabación. Dale, Erickson, entonces me decís cuando empezás a grabar. Ya puedes iniciar. Perfecto, listo. Ahí, espera. Ahí, aquí. Listo, entonces el tema de repaso de hoy son crisis asmática en pediatría. Ay, eso no me pasa. Listo, ahora sí. Bueno, dentro del contenido de la presentación vamos a hablar un poco de introducciones, definiciones, que digamos hay unas específicas para el contexto de crisis asmática. Vamos a hablar algo de epidemiología, algunos aspectos básicos de fisiopatología y vamos a ver un enfoque diagnóstico terapéutico y unas consideraciones a la hora de dar el alta y el manejo ambulatorio. Entonces, sabemos que el asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia y sus agudizaciones representan pues un factor determinante en la morbimortalidad. Entonces va a ser importante dentro de todo el enfoque de los pacientes saber cuántas agudizaciones ha tenido como dentro de su historia natural de la enfermedad. La gravedad tiene pues una gama de presentaciones, puede variar desde condiciones leves hasta condiciones potencialmente fatales. Y las crisis asmáticas también pueden presentarse pues, en pacientes con un diagnóstico ya establecido o ser la primera manifestación pues, de un paciente que ingresa a los servicios por un cuadro de broncoobstrucción. Dentro de las definiciones es importante anotar pues, que el asma se define entonces como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias, que pues toda su expresión de la enfermedad se debe a una hiperreactividad bronquial que produce una limitación del flujo de aire, que es al mismo tiempo reversible y resulta en unos síntomas específicos para el paciente, que ahorita vamos a detallar cuáles. Crisis asmáticas son entonces episodios agudos o subagudos que se caracterizan por un aumento progresivo de los síntomas y un deterioro de la función pulmonar, que van a estar pues como definidos por unos valores de BEF1, pues de espirometría que ahorita vamos a detallar. El estatus asmático se reserva entonces para exacerbaciones graves que no responden al tratamiento inicial. Y otros términos que se han utilizado para referirse a esta condición son pues ataque, exacerbación, agudización o episodios de asma. Dentro de la epidemiología tenemos que a nivel mundial aproximadamente 334 millones de personas sufren de esta condición. De la población pediátrica, el 14% de la población pediátrica a nivel mundial presentan síntomas compatibles con asma. Es una causa importante de ausentismo escolar, entonces de aquí radica también la importancia de tratar de identificarla a tiempo. Es una entidad crónica prevalente en países desarrollados y en países subdesarrollados viene creciendo en cuanto a su prevalencia. También se debe pues a las exacerbaciones, se deben también a una falla en el manejo crónico, como vamos a ver ahorita, y en la gran mayoría de casos hay una exposición. Se dice que entre el 80-90% de los casos de episodios asmáticos hay un factor desencadenante asociado. De pronto, ya unos datos más locales, en Colombia tenemos una prevalencia del 12% en la población pediátrica, de los cuales 43% acudieron pues, a un servicio de urgencias en el último año. Y el grupo de edad más afectado se ha identificado que está entre el primer año y 4 años de edad. Dentro de la fisiopatología, es importante resaltar 3 mecanismos pues, que predominan en todo el desarrollo de la enfermedad, que son entonces la broncoobstrucción, hipersecreción de moco y la inflamación de la vía aérea. Es importante pues que todos estos fenómenos fisiopatológicos resultan en un incremento de la resistencia del árbol bronquial. Hay un colapso dinámico en las vías, sobre todo en la fase expiratoria, y consecuentemente hay una hiperinsuflación pulmonar, hay un atrapamiento de aire y hay un aumento pues como la capacidad residual funcional. Como consecuencia de la hiperinsuflación pulmonar, esto es importante y ahorita vamos a ver, por ejemplo, en secuencia de inducción rápida, que hay que tener como algunas consideraciones especiales,
Este atrapamiento de aire lleva como a un aumento de la presión intratorácica, hace que se disminuya la precarga y aumente la poscarga, y esto finalmente lleve como a una disminución del gasto cardíaco. Entonces se vuelve como un círculo vicioso que pues habría que eh, adicionar líquidos endovenosos para evitar un colapso y un gasto cardíaco pues disminuido que nos ponga pues en riesgo la vida del paciente. Bueno, eso como en cuanto a generalidades. Hay una activación, una cascada inflamatoria que es bastante extensa, muy bien estudiada, pero yo creo que se escapa pues como a el objetivo de esta charla pues como inicial. Entonces, dentro del enfoque diagnóstico, vamos a ver que la historia clínica resulta pues en nuestro mejor aliado, que muchas veces hay algunas pruebas diagnósticas que nos van a ayudar, pero que no deberían de retrasar el diagnóstico y el tratamiento temprano. Dentro de esta historia clínica hay que indagar por la gravedad de los síntomas, el tiempo de evolución, factores precipitantes, factores de riesgo para mortalidad, tratamiento de base del paciente, el patrón de adherencia, porque ahorita, pues como vimos, una causa frecuente de exacerbaciones es que no se esté haciendo el adecuado control del manejo ambulatorio, síntomas asociados que también puedan acompañar este cuadro del paciente y antecedentes. Dentro de los síntomas podemos vernos ante dos escenarios: nos llegue un paciente con asma ya establecida o que no tenga un diagnóstico previo. Entonces los síntomas de un paciente con asma establecida que nos va a hablar de una exacerbación va a ser una acentuación, un aumento en esa dificultad respiratoria, en tos, en sibilancias. Y en pacientes que no tienen el diagnóstico previo, pues hay algunos elementos que orientan a asma, que es como una tos que es de predominio nocturno, unas sibilancias recurrentes, sensación de opresión torácica y síntomas que son reversibles con los beta-2 agonistas. Una vez tengamos ya como los síntomas, vamos a preguntarnos por el tiempo de evolución y pueden presentarse en periodos de tiempo muy variables. Ante esta diversidad de presentación, pues se ha sugerido como agruparlo en dos subgrupos, por decirlo así. Una que es de aparición lenta o tipo 1, que predomina una inflamación de la vía aérea, es una presentación lenta. El deterioro es progresivo, que se dice que mayor de a 6 horas, generalmente se da en días o semanas este deterioro. Predomina en mujeres y habitualmente es exacerbado por infecciones respiratorias de la vía alta. También es una obstrucción menos severa y al mismo tiempo hay una respuesta lenta al tratamiento. Por otra parte, tenemos otro tipo de evolución que es la progresión rápida o tipo 2, que el principal mecanismo fisiopatológico es un broncoespasmo marcado. Es un inicio súbito, el deterioro rápido, el periodo de tiempo pues, de corte es menor de 6 horas. Por fortuna, pues es la presentación menos frecuente de los pacientes que ingresan a urgencias, pero aún así hay que tenerlo como muy en cuenta porque son pacientes que requieren una identificación temprana. Predominan en hombres y es exacerbado por alergenos respiratorios, ejercicio y estrés. También hay una obstrucción más severa y riesgo de muerte por eso. También hay una respuesta rápida al tratamiento. Bueno, dentro de los desencadenantes, pues les voy a mencionar los más frecuentes, que son infecciones respiratorias, sobre todo del tracto respiratorio superior. Dentro de los agentes etiológicos está el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, también está el rinovirus. Exposición a tabaco, que se ha asociado pues, con un mayor deterioro de pacientes con asma, es decir, que se exacerban con más frecuencia y sus síntomas basales también son como más marcados. El ejercicio, que hay que diferenciar si es en sí como un desencadenante o si es un asma pues crónica, persistente, que tiene un mal control de sus síntomas, o si es un asma inducida por ejercicio. También se ha asociado pues que los desencadenantes tienen alguna relación con cambios climáticos y también nos habla pues como de alguna frecuencia estacionales pues de las exacerbaciones.
Otros frecuentes son alergenos e irritantes. Hay una gran variedad pues, que se han identificado. Lo ideal sería como a la hora del alta tener como algunos posibles alergenos irritantes para dar recomendaciones de evitarlos cuando sea posible. Hay que indagar también por la adherencia al manejo controlador, que la falta de este desencadena en muchas ocasiones los episodios, las crisis asmáticas, y comorbilidades también son desencadenantes. Bueno, dentro de los factores de riesgo hay que tener en cuenta estos que les traigo acá, que se han asociado pues a un alto riesgo de muerte, y ante la presencia de alguno de ellos, el paciente debe recibir una atención intrahospitalaria. Dentro de esos está pues historia de asma casi fatal en el pasado, que haya requerido intubación o ventilación mecánica, que haya tenido episodios o consultas a urgencias en el último año, uso actual o reciente de esteroide oral por crisis de asma, o que no esté utilizando los esteroides inhalados en su manejo controlador, que también haya un sobreuso de betagonistas de corta acción, que lo definen como más de un inhalador por mes, que haya una historia de enfermedad psiquiátrica en el paciente o la familia o problemas psicosociales. Esto debido pues a que puede haber una poca percepción de la gravedad de los síntomas en el ambiente familiar, y esto haga pues que se lleguen en estadios más tardíos y más severos. Que haya una pobre adherencia al tratamiento controlado, y también que haya tenido pues como antecedente de alergia alimentaria. Dentro del examen físico, pues son como tres grandes grupos de signos que hay que buscar: unos que nos permitan establecer la severidad, otra que nos permita pues determinar si hay entidades asociadas o complicaciones, y la búsqueda también de otras condiciones que puedan explicar los síntomas con el que ingresa el paciente. De estos síntomas, para establecer severidad, se encuentran los signos vitales, la saturación de oxígeno, el estado de conciencia, el aspecto que va a incluir entonces si el paciente viene cianótico, el trabajo respiratorio, sibilancias, y también hacer una anotación que pues el silencio auscultatorio es un marcador de mal pronóstico, quiere decir que hay un, un episodio broncoobstructivo más severo. También el patrón ventilatorio es importante, la capacidad para hablar, eh, poner a estos chicos como que respondan algunas preguntas simples, y aquellos que hablan pues como intercortados, como apenas duras, dan algunas palabras, son pues también criterios de un asma potencialmente fatal. También evaluar la tolerancia vía oral y el relato del paciente ante la tolerancia al ejercicio. Las entidades asociadas que podríamos encontrar es una neumonía, una anafilaxia, neumotórax, que es muy importante considerarlo, y otras complicaciones que podrían explicar los síntomas y al mismo tiempo son diagnósticos diferenciales: es la obstrucción de vía aérea superior. Entonces, indagar, por ejemplo, por un cuerpo extraño o por un CRUB, entre otras. La falla cardíaca, que nos explique también la disnea, incluso una embolia pulmonar que también es posible en este grupo etario. Bueno, entre las ayudas diagnósticas, importante recalcar que nunca deberían retrasar el diagnóstico y el tratamiento temprano de un paciente que llegue con crisis asmáticas. En algunos escenarios nos van a ser de utilidad, entonces vamos a conocer como esas indicaciones. En cuanto a la función pulmonar, espirometría específicamente, está indicada en niños mayores de 6 años, y se busca es como la medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o la expiración pico forzada. Y antes de iniciar el tratamiento es el momento ideal en el que se debe practicar esta prueba, y cada hora luego del tratamiento instaurado. No retrasar el tratamiento, pues si hay muchos lugares que no está a disposición, entonces no debería ser una excusa como para no iniciar el tratamiento. La radiografía de tórax no se recomienda de forma rutinaria, solamente en aquellos pacientes que tienen un primer episodio de crisis asmáticas o un primer episodio de un síndrome broncoobstructivo, que no tengamos una causa clara de esos hallazgos de sibilancias y de disnea, entre otros. Hallazgos localizados al examen físico que nos puedan hablar incluso de una neumonía. Que estemos ante el contexto de un asma potencialmente fatal, ahí sí nos podríamos beneficiar.
cuando requiere una ventilación mecánica, pues entre otros usos también como para verificar la posición del tubo, la falta de respuesta al tratamiento y las complicaciones, pues si hay sospecha de ellas. En cuanto a los gases arteriales, regularmente el paciente cursa con hipocapnia, normocapnia, hay un aumento de la presión arterial de CO2 y esta puede indicar una falla respiratoria inminente, pero no vamos a tomar pues como los resultados de gases arteriales como suficientes para la toma de decisiones clínicas. Entonces se basa sobre todo, pues es más importante lo que nosotros podamos ver del paciente para tomar este tipo de decisiones, por ejemplo, de una intubación. Dentro del enfoque diagnóstico es importante la clasificación de la gravedad, porque ello nos va a determinar también eh, el arsenal terapéutico que vamos a intervenir a este paciente. Entonces, estas son tomadas de las guías GINA y hacen la discriminación entre el grupo de edad menor de 5 años y mayores de 5 años. No me voy a detener mucho acá, de pronto ya con más calma se las dejo en el resumen también, pues está allí para que lo tengan ahí como a la mano en el momento que necesiten, pues como clasificar a un paciente. Sí quisiera que viéramos esta condición, esta clasificación de amenazante para la vida, que es un niño que se puede tornar letárgico, confuso, que hay un silencio auscultatorio. Entonces, y también en el caso de las crisis graves, que vean que acá habla con palabras, son intermitentes, a duras penas puede hablar el niño. Entonces, son como signos que nos tienen que indicar que ese paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos incluso. También dentro de los diagnósticos diferenciales hay una gama de condiciones que cursan con sibilancias, con broncoespasmo, como la bronquiolitis, la laringitis, una neumonía, hiperventilación primaria o psicógena, también hay unas secundarias, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, eh, cuerpo extraño en la vía aérea, anillos vasculares que producen también mucha tos, traqueomalacia, una fibrosis quística que también cruza como con crisis, con síndromes broncoobstructivos. Perdón, y aquí es importante que se haga pues, como una búsqueda activa en los pacientes que tengan un primer episodio sibilante y aquellos pacientes menores de 2 años. El enfoque terapéutico ya, pues la mayoría de los pacientes van a responder a la primera línea de tratamiento, sin embargo, algunos van a requerir medidas consideradas como excepcionales o que su evidencia las considera controvertidas, que van a ser las terapias de segunda línea. Las vamos a ir viendo pues como una a una, sin entrar mucho en detalle, solo unas consideraciones precisas y útiles. Bueno, entonces dentro de la primera línea tenemos 4 pilares. El oxígeno, siempre suministrar oxígeno humidificado con el menor flujo posible que nos permita garantizar una saturación de oxígeno igual o mayor al 92%, o también está indicado independientemente de la saturación en pacientes que tengan trabajo respiratorio. La hidratación, por el mecanismo fisiopatológico que ya les había mencionado, que puede tumbar en algún momento el gasto cardíaco, es importante pues que, que no nos vayamos a sobrepasar tampoco con esta medida para evitar pues un edema pulmonar y acentuar todavía más como la disnea. Y aquí mandatorio, cuando se requiere ventilación mecánica, se debe hacer una reanimación hídrica. El otro pilar son los betagonistas de acción corta. Estos pues actúan sobre el músculo bronquial, relajándolo. Incrementa también la contractilidad del diafragma. Tenemos pues como varias formas para entregar el componente. Una es los inhaladores de dosis medida y otro la nebulización. La ventaja, por ejemplo, de los inhaladores de dosis medida es que son costo efectivos, son rápidos, pero requiere pues como de la coordinación de la respiración con el paciente. Entonces no va a ser como el método ideal para niños pequeños, por ejemplo. La nebulización tiene la ventaja de que no requiere esa coordinación pues con las respiraciones y que al mismo tiempo en que se entrega pues el medicamento, también va a estar pues como tiene la facilidad de estar conectado a una fuente de oxígeno.
La dosis del inhalador, pues para casos leves moderados son de 2 a 4 puff cada 20 minutos durante una hora, y dependiendo de la respuesta vamos a determinar la frecuencia con la que vamos a seguir administrando el medicamento. También en las presentaciones graves podríamos incluso llegar a una dosis hasta de 10 puff. Igual van a ser medidas pues como individualizadas, y hay que estar bien pendientes de la respuesta de estos pacientes. Y el nebulizado, perdón, acá les estoy hablando del salbutamol porque también existe la terbutalina. El salbutamol nebulizado va a depender del peso del paciente. Si son menores de 10 kilos, entonces es una dosis de 2.5 miligramos que equivale a 0.5 mililitros. Y para aquellos con mayor peso, es 5 miligramos de salbutamol, o equivalente pues a 1 mililitro. Los corticosteroides sistémicos son un pilar, hay que instaurarlos porque vimos que hay toda una cascada inflamatoria. Estos disminuyen entonces esos mediadores y también la hipersecreción de moco, acelera la resolución y previene recaídas. Y podría administrarse de forma oral o intravenosa. Se prefiere la vía oral, pues como por cuestiones técnicas, pero vamos a ver que a veces si hay alguna alteración del estado de conciencia se va a preferir el intravenoso. La dosis es prednisolona de 1 a 2 miligramos kilogramos día hasta un máximo de 40 miligramos, y se va a dar un ciclo durante 3 a 5 días. Hay otras terapias de segunda línea, que son los anticolinérgicos, que está recomendado pues a la adición de los beta-2 agonistas en crisis moderadas a graves, y aquí está la dosis. Son 250 microgramos cada 20-30 minutos por 2 horas. Luego se puede espaciar cada 4 o 6 horas. El sulfato de magnesio pues tiene una acción sobre la contracción del músculo liso, inhibiendo disminuye el estímulo colinérgico y libera también y disminuye la liberación de histamina. Reduce hospitalizaciones, necesidad de ventilación mecánica y reduce el tiempo total de hospitalización. Está reservado para casos de crisis graves que no responden pues como a toda esta línea de tratamiento inicial, y la dosis es de 40 miligramos kilos en una infusión para 20 minutos, dosis única. En cuanto a los beta-2 agonistas de forma intravenosa, no hay evidencia que apoye su uso en crisis asmáticas. Tienen efectos adversos importantes como arritmias, crisis hipertensivas, incluso isquemia cardíaca. Entonces, este no es un medicamento, o digamos, este no es el método para entregar este medicamento en el contexto de un segundo nivel. Por ahí leían en el manual de urgencias de pediatría que sí lo consideran, pero debe reservarse pues como para el uso de las UCIs. En cuanto a la aminofilina, o sea, la teofilina, y los antagonistas de leucotrienos como el montelukast, no tienen como evidencia pues del beneficio en el contexto de crisis asmáticas, entonces no se recomienda su uso. También se ha hablado del heliox, que es pues como un gas noble de helio combinado con oxígeno, y teóricamente pues permite una mejor entrega del medicamento porque es un gas que tiene mayor difusión en el espacio pues alveolar, pero pues en la población pediátrica no hay como una evidencia que respalde su uso. Bien, tiene pocos efectos adversos, pero es una estrategia poco costo efectiva. En cuanto a los antibióticos, no se recomienda el uso rutinario, se recomienda cuando hay una alta sospecha de una infección pulmonar, pues da como por otros signos clínicos como fiebre, esputo purulento y que haya también una evidencia radiográfica. La epinefrina pues no está indicada de forma rutinaria, a excepción pues que estemos en el contexto de una anafilaxia y un angioedema que también es curse con broncoobstrucción. Y la ventilación mecánica invasiva está indicada cuando han fallado las medidas previas y la condición de hipoxemia y hipercapnia del paciente amenazan la vida. Entonces se tiene que considerar algunos medicamentos en la secuencia de inducción rápida, como ejemplo es la ketamina o el propofol, que tienen un efecto broncodilatador, y
También es importante esa reanimación hídrica, porque si no, el paciente, pues, ante una inducción, de pronto tumbamos el gasto cardíaco y ahí sí nos entra, pues, en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es bien importante esta medida. Y una vez, pues, se haya logrado la intubación, hay algunos parámetros ventilatorios, una relación inspiración-expiración de 1 a 3 o 1 a 4, con una PIP de 2 a 4 centímetros y un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo. Bueno, entonces este es como el resumen de todo lo que hemos hablado del enfoque diagnóstico y terapéutico, pues resumido como en un algoritmo. En todo paciente que nos llegue con cuadro sugestivo y crisis asmática vamos a hacer una evaluación inicial, vamos a hacer el ABC. Si dentro de esa evaluación primaria y secundaria encontramos que el paciente cursa con mareo, con confusión, con silencio auscultatorio, entonces va a ser positiva esta respuesta y nos iremos pues como para la parte del algoritmo donde debemos considerar una UCI, tenemos que iniciar un beta-2 agonista de corta acción y también pues la oxigenoterapia y prepararnos para intubación de entrada. En el caso de que respondamos negativamente a esta primera pregunta, entonces nos iremos a clasificar la condición clínica del paciente, de acuerdo a la peor característica que encontremos en esa escala que les había mostrado. Entonces podríamos ver que el paciente curse con leve o moderada, que habla con frases, prefiere estar sentado que acostado, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, pero no muy marcada, ¿sí? Menos de 30 por minuto. Igual, pues hay que recordar que cada subgrupo dentro de la población pediátrica tiene como unas variables específicas de signos vitales, hay que tener por ahí la tablita. Que no tenga uso de músculos accesorios, que tenga una frecuencia cardíaca 100, 200 y que tenga una saturación pues ahí limítrofe, pero que no esté pues desaturado. También pues aquí hacen como alguna referencia a las pruebas de función pulmonar, pero como vimos no es necesario pues como en todos los casos medirla. Y el manejo para estos pacientes se va a realizar con beta-2 agonistas de acción corta, considerar el bromuro y platropio, oxigenoterapia para lograr una meta de saturación entre 90 y 95% y el corticosteroide oral. Si por otra parte nosotros le damos la clasificación grave al paciente, es decir, que cumple con alguno de estos criterios, el paciente lo vamos a considerar grave y aquí vamos a instaurar un manejo similar, ¿sí? Con beta-2 agonistas de corta acción, bromuro y platropio, esta vez sí mandatorio, mira que al otro lado decía considerar, aquí es ponerlo, con una saturación, con oxigenoterapia, ahora con una meta de saturación más alta, un corticosteroide oral o intravenoso y considerar sulfato de magnesio. Listo. Entonces tenemos que estar haciendo pues como una revisión continua en el caso de pacientes graves o una revisión pues de signos vitales frecuente en caso de moderada y según pues como su evolución vamos a tomar una u otra conducta. Si el deterioro es continuo, vamos a tratar entonces como una crisis asmática grave y vamos a considerar UCI. Pues si por otra parte el paciente una hora después del tratamiento vemos que tiene pruebas de función pulmonar cuando las podamos hacer dentro de lo esperado o tengamos dentro del 60 o el 80% de CB1, vamos a considerarlo moderado y vamos a considerar un posible plan de alta. Si por otra parte esas pruebas de función pulmonar son inferiores al 60% del esperado para el valor personal o hay una falta de respuesta clínica, vamos a considerar un caso grave y vamos a seguir con el tratamiento pues, que se detalló arriba y reevaluar frecuentemente. Listo, demos el caso de que ya nos mejoró el paciente, entonces vamos a ver qué elementos son importantes a la hora del alta porque son determinantes para evitar nuevas exacerbaciones. Entonces son estas, según la guía colombiana de práctica clínica, los criterios para el alta
son la estabilidad clínica con administración de beta-2 agonistas de corta acción cada 3 a 4 horas, que tenga unas pruebas de función pulmonar, una VEF1 mayor al 75% del mejor valor del paciente o del predicho, y una saturación, aquí me equivoqué, es mayor al 90%. Si cumple con estos parámetros, entonces podríamos considerar que el paciente es candidato para un alta y vamos a instaurar pues como tres manejos. Dentro de los medicamentos está el corticosteroide oral, tiene que terminar su curso de 3 a 5 días con las dosis que ya las había mencionado, dar también una medicación pues aliviadora de control de síntomas según la necesidad. Y si se utilizó pues dentro de su hospitalización, su atención en urgencias bromuro y pratropio, este se puede suspender y continuar solo con el betagonista. Si también es en este punto ya sí es necesario el corticosteroide inhalado, que podríamos iniciar pues si el paciente no lo venía consumiendo antes del alta, y si venía recibiéndolo previamente, pues se sugiere incluso intensificar la dosis de 2 a 4 semanas y promover también la adherencia. Hay que identificar entonces esos desencadenantes y proponer algunas estrategias para evitar la exposición a estos. Evaluar también las habilidades de autogestión, que quiere decir, pues, como revisar la técnica inhalatoria, proporcionar un plan de acción de asma por escrito, también evaluar respuesta, pues, del paciente ante el plan de acción, si fue inadecuada, pues, en el caso de los pacientes que ya tenían este plan instaurado, si fue inadecuada, entonces revisar ese plan y dar, pues, como modificaciones y dar orientación, y revisar pues el uso que hace también el paciente sobre el tratamiento de control antes y durante la exacerbación, y darle pues como al paciente el chance como de tener también el esteroide oral en casa para, en caso de que se presente una nueva exacerbación, desde allí se comience pues el manejo. Esto requiere pues de unos padres bien pilas, de unos cuidadores que estén también muy pendientes del niño. Y importante, la cita de seguimiento. Se debe realizar seguimiento en 2 a 7 días después de la alta, ya sea con medicina general o en pediatría, para verificar la continuidad del tratamiento, si se ha logrado efectivamente el control de los síntomas. Y en casos, pues, donde es posible, evaluar como todos esos parámetros de función pulmonar. Se tiene que considerar la consulta con el médico especialista, es decir, con el neumólogo pediatra, si se trató de una crisis de asma grave o casi fatal. Estas son pues también recomendaciones de las guías GINAS. Me basé pues como para esta presentación del curso de actualización de pediatría y del manual de urgencias, para que también lo revisen. Igual les dejé el resumencito que traté como de recoger lo más importante. Listo, chicos, eso era lo que les había pues, como preparado. Y si hay alguna duda que pueda resolver, pues con mucho gusto, y si no, consultamos. Ah, bueno, Jason, muchas gracias. Estuvo muy concisa la presentación. De verdad, muchas gracias. Dale, es con Sí, mucho gusto. súper Cualquier buena cosa. y cumpliste el tiempo. Bien.